Buen día. Bienvenidos al curso de Diseño en Albañilería y Acero. Les saluda César Cancino Rojas. En la sesión anterior se ha descrito el método de diseño por desempeño que aplica la norma técnica E070 al diseño de edificaciones de albañilería confinada. El diseño por desempeño consiste en establecer una serie de escenarios de cargas a los que va a estar expuesta la edificación durante su vida de servicio. Y luego para cada uno de esos escenarios de cargas se establecen niveles de desempeño. En el caso de las edificaciones de albañilería se definen dos escenarios de cargas, sismo moderado y sismo severo. Lo referido a sismo moderado se ha visto en la sesión anterior, ahora queda revisar lo correspondiente a sismo severo. En esta etapa, entre otras cosas, se va a efectuar la verificación de la resistencia al corte del edificio, se calcularán el cortante y momento actuante que genera sismo severo en los muros, se diseñarán los elementos de refuerzo y se verificará la necesidad o no de colocar refuerzo horizontal. Veamos lo referido a la verificación de la resistencia al corte del edificio. Con el objeto de proporcionar una adecuada resistencia y rigidez al edificio en cada entrepiso y en cada dirección principal del edificio, se deberá cumplir que la resistencia al corte sea mayor que la fuerza cortante producida por el sismo severo, es decir, que la sumatoria de los cortantes resistentes de los muros dispuestos en una dirección y en un determinado entrepiso debe superar el cortante de entrepiso calculado bajo la acción del sismo severo. El término de la izquierda de esta desigualdad se llama capacidad y el término de la derecha es la demanda. Entonces, esta desigualdad se puede colocar relacionando la capacidad versus la demanda, de modo tal que la relación entre la capacidad y la demanda siempre debe ser más de 1. En el cálculo de la sumatoria de los cortantes resistentes de todos los muros dispuestos en una determinada dirección, hay que incluir tanto los muros de albañilería confinada como los muros de concreto reforzado que existan en esa dirección. El cortante resistente de un muro de albañilería confinada hecha con unidades de arcilla cocido de concreto se puede estimar con esta expresión que ya ha sido implementada en cálculos anteriores, y el cortante resistente de los muros de concreto se puede calcular como 0.53 F'C de por D. D es el peralte del muro, que es equivalente al 80% de la longitud del mismo, y T viene a ser el espesor del muro. En esta etapa, en realidad lo que se hace es verificar si la densidad de muros propuesta en el proyecto es o no adecuada. A mayor densidad de muros, mayor resistencia al corte va a tener el entrepiso y mayor rigidez la estructura. Cuando la sumatoria de los cortantes resistentes en cada entrepiso sea mayor o igual a 3 veces el cortante de entrepiso calculado bajo la acción de sismo severo, se considerará que el entrepiso se comporte elásticamente. Bajo esa condición, los elementos de refuerzo del muro, columnas y vigas, se diseñarán para que cumplan la función de arreostres del muro, esto de acuerdo al capítulo 9 de la norma técnica E070 vigente. En este paso, culminará el diseño de estos muros ante cargas sísmicas coplanares. Entonces, de la lectura de este requisito se puede desprender que los muros deben diseñarse considerando dos solicitaciones: fuerzas ortogonales y coplanares al muro. Estos son los dos tipos de fuerzas que debemos considerar en el diseño de un muro de albañilería confinada. Cuando me refiero al diseño de un muro de albañilería confinada, quiero centrar mi atención o quiero orientarlo hacia el cálculo de la sección de concreto y acero que van a llevar las columnas y las vigas. Entonces, esta partecita de acá tiene que ver principalmente con lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, qué cantidad de concreto y acero van a llevar las columnas y las vigas. A ese término o a esta descripción le vamos a llamar por ahora el diseño del
Si la relación entre la capacidad y la demanda supera de 3, tal y cual se indica líneas arriba, los muros de ese entrepiso están incursionando en el rango elástico. Entonces, el muro debe diseñarse para soportar cargas ortogonales a su plano. Y si la relación entre la capacidad y la demanda está entre 1 y 3, entonces los muros de ese entrepiso van a estar incursionando en el rango inelástico. Eso significa que los muros van a tener que diseñarse para soportar cargas coplanares. Cargas coplanares. Ahora miren, si el muro va a incursionar en el rango inelástico, entonces hay que preparar el muro para que tenga la posibilidad de desarrollar deformaciones inelásticas. ¿Y cómo se prepara el muro? Bueno, proveyéndolo de elementos de refuerzo, columnas y vigas con suficiente sección de concreto y acero. Entonces, con eso le vamos a dar la capacidad al muro de desarrollar deformaciones inelásticas. ¿Y qué sucede si el muro va a estar incursionando en el rango elástico? Bueno, hay que proveer al muro de elementos de refuerzo con una sección de concreto y acero que permita al muro tener resistencia y estabilidad frente a cargas ortogonales a su plano. Miren, dependiendo si se diseña el muro frente a cargas coplanares o ortogonales al plano del muro, los elementos de refuerzo van a cumplir ciertas funciones. Por ejemplo, si se diseñan para fuerzas coplanares, es decir, para que el muro pueda desarrollar deformaciones inelásticas, se dirá que esos elementos de refuerzo cumplen la función de confinamiento. Y si digamos, el muro va a incursionar en el rango elástico, entonces los elementos de refuerzo se diseñan para cumplir la condición o la función de arrioste. Bueno, entonces eso tiene que ver con el término de la relación entre la capacidad y la demanda, si resulta más de 3 o menos de 3. Miren, la acción de confinamiento es muy importante en los muros de albañilería, porque un muro de albañilería simple, recuerden, no tiene la capacidad de desarrollar deformaciones inelásticas. Ese muro de albañilería simple tiene una falla frágil, falla inmediatamente se supera el límite elástico. En cambio, un muro de albañilería confinada sí tiene la posibilidad de desarrollar deformaciones inelásticas, y eso se debe básicamente a la presencia de las columnas y vigas, que en ese caso cumplen la función de confinamiento. Es decir, el confinar la albañilería, ¿no? ¿Sí? Mediante esa acción de confinamiento, permitimos que la albañilería tenga la capacidad de desarrollar deformaciones inelásticas. Es decir, miren, en el caso, por ejemplo, del muro que se encuentra aquí en la esquina derecha inferior, si consideramos el sentido de la fuerza cortante, bien, entonces notarán que por efecto de la deformación por corte, en esta dirección se van a presentar fuerzas de compresión o esfuerzos de compresión, que en el paño de albañilería introducen un efecto de expansión de la albañilería en el plano del muro. Esa expansión de la albañilería es contenida por la columna y las vigas. En ese instante, la columna y la viga cumplen la función de confinar el paño de albañilería. A mayor nivel de confinamiento, mayor capacidad de deformación inelástica va a tener el muro, mayor ductilidad va a tener el muro. Entonces, es muy importante la presencia de estos elementos de refuerzo en un
muro de albañilería cuando son solicitados estos por fuerzas coplanares, porque, insisto, a mayor confinamiento, mayor ductilidad, mayor capacidad de formación va a tener el muro de albañilería, ¿no? Ahora, en estas dos diapositivas que siguen, vamos a describir la función que cumplen los elementos de refuerzo en función del tipo de solicitación a que va a estar expuesta el muro. Primero bajo la acción de fuerzas coplanares y luego frente a la acción de fuerzas ortogonales al plano. Entonces, ¿qué función van a cumplir los elementos de refuerzo de un muro cuando esté solicitado por fuerzas coplanares? Los elementos de refuerzo de un muro son columnas y vigas. Bien. Entonces, los elementos de refuerzo le van a dar estabilidad al muro ante cargas verticales, van a evitar el pandeo lateral del muro. Los elementos de confinamiento, las columnas, no aportan resistencia al corte del muro, es decir, no incrementan la resistencia al cortante del muro. En esta expresión, digamos, no aparece la sección de concreto de la columna como aportante al cortante resistente de la albañilería. En esta expresión solo se considera el aporte de la albañilería, no se considera el aporte de los elementos de confinamiento. Control del agrietamiento diagonal del muro. El comportamiento del muro post-agrietamiento depende de la resistencia de los elementos de confinamiento. Incrementa la capacidad de formación, resistencia y rigidez lateral. Su función es mantener la resistencia a fuerza cortante del muro en el rango inelástico. Incrementa la capacidad de formación y disipación de energía. Bueno, miren, aquí se muestra un muro de albañilería simple y un muro de albañilería confinada. ¿Qué es lo que sucede con un muro de albañilería simple? Nula capacidad para emitir deformaciones porque se trata de un elemento sumamente frágil. Los muros fallan, estos muros de albañilería simple fallan en el rango elástico. Por lo tanto, no tienen capacidad de desarrollar deformaciones inelásticas, que es lo que se busca. Tampoco tienen buena capacidad para disipar energía porque no son capaces de soportar varios ciclos de carga. Y la máxima resistencia siempre se acompaña con el colapso del muro. Miren, si por acá dibujamos digamos, la distorsión angular y hacia arriba la fuerza cortante y dibujamos la curva de comportamiento de un muro de albañilería simple, bien, el muro de albañilería simple va a fallar cuando el muro se fisura. Aquí falla. Es decir, la falla se presenta en el rango elástico. El muro ya no es capaz de ir más allá del límite elástico. Recuerden que este 1/800 es el límite entre el comportamiento elástico y comportamiento inelástico, que ese 1/800 representa la distorsión angular bajo la cual el paño de albañilería se fisura, y que el cortante que da inicio a la fisuración del paño de albañilería representa el cortante resistente. Entonces, el muro no tiene la capacidad de desarrollar deformaciones inelásticas, el muro de albañilería sí. Pero ¿qué pasa con un muro de albañilería confinada? Aumento extraordinario en la capacidad para deformarse, es decir, va a tener la capacidad de desarrollar deformaciones inelásticas, y esto es gracias a la acción de confinamiento de los elementos de refuerzo del muro, columna y viga. Excelente disipación de energía, esto se puede ver según el área de los lazos histeréticos, que la máxima resistencia siempre se acompaña de grandes deformaciones sin colapso. En esta figura se muestra la curva que, digamos, representa el comportamiento aproximado de un muro de albañilería confinada solicitado por carga cíclica. Y, bien, ya esta curva ha sido, digamos, descrita con anterioridad y bueno, ya sabemos que en la etapa elástica el muro no sufre daño, tiene una rigidez que es constante, y cuando incursiona en el rango inelástico el muro pierde rigidez pero su resistencia se mantiene. Ahora, en el caso de que el muro es solicitado por cargas ortogonales a su plano, en ese instante los elementos de refuerzo van a cumplir la función de arreostre. Es decir,
ese elemento de refuerzo, que puede ser horizontal o vertical, o un muro transversal, que cumple la función de proveer estabilidad y resistencia a los muros frente a cargas perpendiculares a su lado. Y las columnas pueden funcionar simultáneamente como ardiostres o como confinamiento. Bien, entonces, veamos las verificaciones que se tienen que hacer en esta etapa del desarrollo del proyecto. Bueno, esto hay que revisar para cada entrepiso y en cada dirección principal. En el primer entrepiso, con cálculos previos, ya se ha determinado el cortante resistente de los muros, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Luego lo que hacemos es calcular los cortantes resistentes de los muros en X y el cortante resistente de los muros en Y. Y para ese entrepiso luego calculamos la relación entre la capacidad y la demanda. De cálculos anteriores se ha definido que los cortantes de entrepiso bajo la acción del sismo severo son 44.68, 35.98 y 18.58. Entonces este es el cortante de entrepiso bajo la acción del sismo severo. Bien, entonces, de la relación entre la capacidad y la demanda, notaremos que en la dirección X la relación entre la capacidad y la demanda es de 0.99. Recuerden que tiene que ser mayor o igual a 1. Y en la dirección Y, la relación entre la capacidad y la demanda es de 2.04. Bueno, como es 0.99, se puede aceptar que casi es 1, pero en realidad deberíamos mejorar esta cantidad. Ahora, aquí sí se nota claramente que hay una dirección fuerte y una dirección débil, y que esa estructuración es pésima, porque hemos dicho que esas configuraciones donde se tiene una dirección fuerte y una dirección débil, en el rango inelástico se van a presentar grandes momentos de torsión. O sea, cuando sucede un sismo severo, ¿no?, se van a presentar grandes momentos de torsión que van a generar probablemente el colapso del edificio. En el segundo entrepiso, miren, la relación entre la capacidad y la demanda se va mejorando en la dirección X, de 0.99 pasa a 1.54, y en el tercer entrepiso la relación entre la capacidad y la demanda, tanto en la dirección X como en la dirección Y, es mayor o igual que 3. Ya sabemos cuál es la connotación de decir mayor o igual que 3. Por ejemplo, aquí se puede indicar que en este entrepiso la relación entre la capacidad y la demanda está entre 1 y 3. En el primero, me parece que en el segundo, ¿no?, entre el primero y segundo entrepiso, la relación entre la capacidad y la demanda está entre 1 y 3. Eso significa que los muros de ese entrepiso van a estar incursionando en el rango inelástico. Entonces hay que diseñar los elementos de refuerzo de esos muros de manera tal que le permitan a esos muros desarrollar deformaciones inelásticas. Y, es decir, la capacidad de poder soportar cargas coplanares al muro. Y en el tercer entrepiso, en vista que la relación entre la capacidad y la demanda resulta mayor o igual que 3, entonces ahí hay que diseñar los elementos de refuerzo del muro para que le provean de estabilidad al muro frente a la acción de fuerzas perpendiculares al plano del muro. Bien, entonces esto es lo que refiere a la verificación de la resistencia al cortante de los entrepisos. Luego ya en la siguiente sesión determinaremos el cortante y el momento actuante que genera el sismo severo sobre cada uno de los muros de una edificación de albañilería comunal. Buen día.